Buenos días a todos, a todas. En primer lugar, gracias por venir hoy un domingo, el haber hecho el esfuerzo de estar aquí el domingo por la mañana. Eso es un tiempo que nos regaláis, que es muy bonito y muy gratificante teneros a todos aquí. Y bueno, os quiero presentar a una persona que yo conocía porque, bueno, yo hablaba con UCAS, hablaba con compañeros de la BRIF, de la impresora. Y bueno, pues siempre se habla de la gente, ¿no? De los trabajadores, los capataces, los técnicos, los especialistas y tal. Pero este hombre tenía algo ahí que digo, este hombre solamente con escucharle hablar ya te transmite no sé, un buen ambiente, ¿no? Bueno, pues este hombre es Raúl Vicente. Raúl Vicente es ingeniero, es técnico de la BRIF de La Roca, en Zaragoza. Y bueno, pues este señor escribió un libro porque lleva, si no me equivoco, lleva algo más de 20 años de trayectoria profesional en incendios forestales. Eligió los incendios, el hombre, pues se enganchó a los incendios forestales y ahí está. Yo personalmente tengo que decir que es una persona con una calidad humana tremenda, porque hizo, no sé si decirlo, ¿no? Porque igual no puedo ni decirlo, ¿no? Él ha hecho muchas cosas en la vida. De hecho, ha escrito un libro y ahí está reflejado todo lo que él ha vivido y los compañeros que tiene, que ha tenido y que tendrá. Pero una de las cosas que hizo, una decisión muy importante que tomó en su vida, fue en un incendio en Horta de San Joan, en el que fallecieron 5 bomberos forestales de Traf. Y este señor, que ven ustedes aquí, tomó una decisión muy importante, la más importante quizá que haya tomado en su vida. No sé si fueron 20 personas las que sacó de aquel incendio, que salvó la vida a 20 personas. Si me equivoco. La vida entera, sí, casi 20. Casi 20 personas, porque este señor lo vio claro desde el minuto 1, vio que esa zona no era zona segura para trabajar. Esto es lo que hace a las personas grandes, o sea, las decisiones, es una persona que está al cargo de 20 bomberos forestales y es el responsable de toda esa gente. Y él tuvo la sensibilidad, no sé cómo decirlo, de darse cuenta de que no era zona segura para trabajar. Y salvó la vida de 20 personas. Esto es una de las muchas cosas que él nos puede contar mejor que yo, porque claro, él está aquí para hablar de estas cosas, ¿no? Yo no quiero robarle más tiempo, simplemente quiero pues eso, presentaros a Raúl Vicente Pérez, que es un excelente profesional y mejor persona. Así no, así sí, ¿no? De cerca. Bueno, pues muchas gracias, Paco, por los piropos. Pues nada, personas que hacemos cosas, que sí, aparte del trabajo que tenemos todos, pues hay veces que por realización personal quieres llegar más allá y enlazo con Paco. No es casualidad venir a Cadalso y no a otro pueblo de al lado, sino es por el proyecto de Paco, y entiendo que todo este pequeño círculo que se mueve alrededor del Museo del Bombero Forestal. Y que no lo conozco, bueno, algunas fotos he visto y tal, pero tengo la verdad es que curiosidad por verlo. Ya sé que es humilde, sé que es modesto, no pasa nada, yo me meto en muchos proyectos también humildes y modestos, quizás este es el que menos lo ha sido, pero luego es verdad que me gusta hacer otras cosas. Y pues para mí era una obligación pues venir a reforzar este proyecto del museo. Quisimos hacerlo, este libro se publicó en el año 22, quisimos hacerlo entonces en caliente, cuando el libro tenía su momento y ibas de aquí para allá que te pedían alguna presentación, pero bueno, al final me quedé un poco lejos de casa, no encontrábamos la historia, pero las deudas se cumplen, ¿no? Las promesas se cumplen y aquí estamos al final. Así que reforzando el pequeño museo del bombero forestal, que es algo también muy utópico, y sin más. Entonces, pues bueno, el motivo de venir es hablaros de este proyecto. Para mí hermoso, o sea, lo sigo saboreando, sinceramente. Yo no soy escritor,
Soy escribidor, que soy así como más, que cojo el boli y el papel, pero no llegas a más. Pero aquí hay un proyecto que es un sueño realidad, ¿no? A veces los sueños que tienen esa capacidad de cumplirse. Y además es un proyecto muy lento. Efectivamente se ancla el proyecto en la experiencia que ha contado Paco, el incendio que me tocó vivir en el año 2009. O sea, por aquí está mi hija, que ahora ya es una mujer. Entonces, pues, en 2009 pues, tenías 5 años, lo vivió lógicamente sin conciencia. Y bueno, pues una experiencia a su manera también un poco traumática para mí en cuanto al estrés y esa sensación un poco de efectivamente pues haber tomado las decisiones correctas, por suerte también, pues porque siempre está ahí para que tu brigada pues no le pasara nada, pero bueno, las incorrectas para que al final también en el grupo de trabajo que estábamos pues fallecieran 5 personas. Eso pues también te pesa. Entonces, este libro, sin yo darme cuenta, pues lo ahí, pero en unas notas de desahogo personal, de terapia, y luego más adelante pues se convirtió en un juego. Tuve un par de bajas largas por lumbalgias y no me podía casi mover de la cama y me ponía ya a escribir, también un poco en lo que sería el primer tercio del libro, en esa línea. Y luego se convirtió casi como en un reto y en un sueño en el sentido de que decía, ostras, si esto consiguiera un día que fuera un libro y terminase publicando, entonces todo esto que voy dando los capítulos se van pasando los años, encima, cruzándome con otras tantas cosas de la vida, y pasaron 10 años, el libro se había convertido el proyecto de libro quizás más en una carga ya que en un proyecto ilusionante, porque te has visto capaz de escribir tanto, pero es que no tienes la capacidad de terminarlo y además tampoco abordarlo desde el punto editorial y demás, ¿no? Y ahí que el universo que se dice ahora pues se me cruzó y se me cruzó con Jorge Roldán, que es el culpable de esta colección. Jorge Roldán es un bombero forestal de La Rioja, es un devorador de libros, un lector perdido, y él tenía un sueño también particular, que era hacer una colección de libros del sector de los incendios forestales, algo tan loco como eso. Y entonces, pues esto es muy gracioso, yo coincidí con Jorge en un curso de formación en Madrid, y lo cuenta él un poco en el prólogo del libro, y me propuso así sin conocernos y tal, él sabía de la experiencia que había vivido yo en el 2009, de ese accidente, o sea, el accidente para los que no los conocéis, os pillé, también fue muy mediático, no estaba en las redes sociales como están ahora, si no hubiera sido tremendo, pero bueno, con todo, pues a todas las televisiones, a la prensa escrita, luego pues te viene la comisión de investigación, los juicios, entonces todo aquello pues fue muy mediático y la gente de los incendios lo sintió, ¿no? Por lo que me podía conocer Paco, me lo ha contado, o por lo que me pudo conocer Jorge. Y Jorge pues en Madrid me dijo, oye, tú no serías capaz, he pensado, si fueras capaz de escribir algo, él ya había escrito, ya había editado el primer libro El hombre en llamas, una traducción de un escritor norteamericano, y él tenía en su historia de que pudiese escribir yo algo en base al accidente de Horta. Yo curiosamente tenía 3/4 partes del libro escrito, pero no lo sabía nadie que había escrito un libro, era prácticamente un secreto mío personal. Entonces cuando me dijo esto, a mí me dio un chispazo en la cabeza en el sentido de no entender como me estaba faroleando y sabía que había escrito algo, ¿no? Porque tú no tendrías algo escrito, tú no escribirías tú algo, y yo que lo tenía escrito, dice, pues lo tengo escrito y lo tengo en un cajón sin acabar, ahí que me pesa como una losa, y a partir de ahí, pues bueno, sí, entablamos la amistad, le dije que tenía algo escrito, que le podía pasar un borrador para que le echase un ojo, y bueno, me dio el visto bueno y ya que acabó. Él siempre cuenta, cuando hace las presentaciones, hemos hecho algunas juntos,
que de alguna manera, con todo que se lanzó a darle el visto bueno, le decepcionó porque él se había ya creado su propio libro en su cabeza de lo que quería que fuese la experiencia contada de aquel accidente y de todo aquello. Y el libro, pues realmente, yo luego reflexionando sobre él, sí que es un libro que existe gracias a ese accidente, sin ninguna duda, pero bueno, el accidente camina transversal a lo largo del libro, o sea, yo sí que creo que es un libro de ese incendio y de ese accidente, pero bueno, al final está muy camuflado. Es decir, pues el libro, no sé cuántas páginas tiene. Si el libro tiene 270 páginas, pues Horta aparece y desaparece, pero de una manera pues, muy colateral, ¿no? Pero en el fondo siempre está, ¿no? Y Horta aparece realmente al poco de contextualizar el libro, la historia de un bombero forestal, y prácticamente te acompaña hasta el final. Pero bueno, el libro quiso abordar muchas más cosas. Era uno de los miedos que tuve en el momento de escribirlo, porque bueno, se apuesta por un modelo de lectura cómodo de leer y lo que no tenía yo que decir, pero cómodo de escribir. Es decir, son capítulos muy cortitos, entonces eso como escritor, cuando no eres un gran escritor, pues es mucho más fácil empezar y acabar, aunque luego muchas veces haya, como digo, un hilo entre unos y otros, ¿no? Que haya toda una red entre todos, pero es mucho más fácil escribirlo así. Y luego también está bien porque es mucho más fácil de leer, ¿no? Al final es un libro también que, bueno, pues va dirigido a gente lectora, que devora todo, ¿no? Pero bueno, yo creo que sobre todo es un libro que es muy interesante para la gente que va a empezar o que acaba de empezar en la profesión. Sinceramente, pienso que es una buena herramienta para alguien que se inicia en la profesión de bombero forestal o que lo tiene como objetivo. Porque meto un paréntesis, aquí yo sí que ha pasado una cosa curiosa en esta profesión. Nosotros hace 20 años no éramos bomberos forestales, no existía esa terminología. Éramos reteneros, brigadistas, no sé, como fuera. Y no era un trabajo de verano, estacional, entonces no era un trabajo que despertase vocaciones en la gente joven. Pero desde hace ya unos años que tenemos por la tecnología, no solo por la tecnología, sino por eso acompañado pues, de tratar de pelear por los colectivos de reductores, por enfermedades profesionales, o sea, por un contexto legal que lo apoye. Y yo ahora tengo la curiosidad, la anécdota de que me estoy topando con chavales jóvenes que quieren ser, igual que hay gente que quiere ser bombero, enfermero, enfermera, bombera, lo que sea, ¿no? Pues hay gente que te cuenta que quiere ser bombero o bombera forestal. Esto es algo que me llama poderosamente la atención. Pero bueno, pues para esa gente es un buen instrumento y creo que también puede ser chulo para la gente que vive alrededor de un bombero o bombera forestal. Para los que las parejas, los padres, los amigos, pues para poder conocer lo que es ese mundo, ¿no? Más de cerca. Entonces, pues bueno, como os decía, el libro me costó escribirlo 10 años y yo creo que el defecto pues también se ha hecho un poquito de virtud. ¿Qué tienes escribir en 10 años, pues, bueno, más de 10 años, prácticamente 20 años de carrera profesional? Pues que te haces mayor, te haces más viejo y también evolucionas en tu forma de ver las cosas, ¿no? Eso yo creo que el libro también de alguna manera lo transmite, ¿no? Empieza en un joven apasionado que busca la adrenalina y un trabajo no rutinario, emocionante, y acabas pues, bueno, con muchos desengaños y cansado de muchas cosas, ¿no? Peleándote por ilusionarte, como nos pasa a todos unos años en los trabajos, ¿no? Pues intentando quedar con lo bueno, pero cargando también al final pues cosas que se te hacen más pesadas. Entonces el libro trata de todo eso, ya os he comentado que trata de este famoso accidente, pero bueno, pues trata de meter, hay una parte que trata de, lógicamente pasa una parte formativa, es decir, intentas que a quien llega el libro y no conozca nada de esta profesión, pues que no le vas a empezar a hablar de cosas técnicas y que diga, esto es un manual de no sé qué, es un rollo. No tiene nada de eso, no es un manual técnico y luego, pues bueno, capítulos más humanistas, ¿no? más sentidos, más puntos de vista y al final, pues bueno, va haciendo una amalgama
que yo creo que sí que me daba cierto vértigo en la sensación de que quisiera abarcar mucho y al final desvirtuarse, pero bueno, yo creo que el libro al final terminó bien. Y me guió un poco en que el libro realmente, os comentaba que es del año 22, y sorprendentemente para todos nosotros, o sea, para mí y para la editorial, pues funcionó bien. Entonces, pues al final no deja de ser la prueba de fuego, ¿no? Que la gente le gustara y el boca a boca funcionase. Prácticamente funcionaba por el boca a boca y se vendiera y se alcanzara la segunda edición. Entonces, bueno, aquí están los libros, si alguno, todos se venden, si a alguno os interesa alguno de la colección, os asesoramos de lo que sea. Por aquí tenéis una coautora de uno de ellos, ¿verdad? Que está por aquí. Viaja a las mujeres de fuego, un trabajo nuestro muy masculinizado, pues un proyecto también muy bonito, Jorge lo tenía muy claro. Quería que hubiese un volumen donde hablasen las mujeres de su trabajo desde su punto de vista y creo también esa edición que es no es el último porque lo veis en este, que sí que este es más técnico y los otros tres pues, son más literarios. Entonces, pues algunos sé que ya tenéis el libro y os lo habéis leído. Luego, hay gente a veces que tiene los libros pero no se los lee, no sé si que lo compra y luego se le cae a todos los pasos y se cae en la estantería. Y si alguno pues estáis pensando que sí os lo compráis o no, pues bueno, yo os voy a leer algunos párrafos, voy a intentar que pasemos un rato entretenido para que veáis un poco cuál es la atmósfera del libro y por supuesto pues decir lo que queréis aquí preguntar o interrogar o plantear o reflexionar, pues estamos abiertos. Entonces pues sin más, yo voy a repasarlo prácticamente cronológicamente, leyendo solo algunos párrafos. Y este libro, pues en esa explicación que decíamos de cómo acabamos en este trabajo, con el tema un poco de adrenalina y tal, ¿no? Este libro hace un guiño con el primer párrafo que empieza así. El primer capítulo se titula Azul y dice así, hay personas que tienen una canción, una melodía o una banda sonora asociada a un momento de su vida, un instante o una etapa. En mi caso, mis casi 20 años dedicados a esta profesión de la extinción de incendios forestales, los he sentido siempre ligados a una sugerente canción de Antonio Vega, poesía pura que muchos venimos a llamar azul, y que cosas del azar o no, mucho tiempo después descubrí que en su letra hace referencia a una relación que el músico mantenía con su particular Edén, mitad libertad, mitad prisión. Y esto es un poco se hace este guiño a Antonio Vega, pues bueno, esta canción que años después, sí, a veces escuchas las canciones y no sabes cuál es la inspiración de la canción. Esta canción parece ser que no era otra cosa que la adicción y la relación que tenía con la heroína el artista, ¿no? Y de tal manera, pues a nivel inspirador, artístico, pero bueno, pues también a nivel de dependencia y de decisión, ¿no? Como es una droga, ¿no? Y de alguna manera, pues es un poco como te sientes a veces también sobre todo con el tema de los incendios. Es un incendio que es un trabajo en el que asume riesgos, en el que por supuesto piensas que nunca te va a pasar nada, pero al final pues a alguien le pasa algo. O sea, prácticamente todos los años a nivel de España, y sobre todo si el año viene malo, hay alguien en el sector que le pasa algo, ¿no? Entonces al final es una cuestión que está por ahí volando el riesgo, en la medida que se está bien medido no tiene que ocurrir, pero bueno, a veces ocurre. De hecho el libro tiene una secuencia de capítulos, son 12 capítulos que se llaman Dolor y son pues los 12 accidentes que de alguna manera yo he vivido con cierta cercanía. Accidentes que ha ocurrido en abril, que por suerte, bueno, ha habido dos de los pilotos, bueno, ha habido tres de los pilotos, de medios aéreos, dos de ellos me estoy refiriendo, y luego iba a hacer referencia a un tercero que no queda demasiado lejos de aquí, que a nivel de brigadistas BRIF, pero luego están los medios aéreos, los pilotos y los helicópteros, también ha habido accidente. Pero a nivel de brigadistas, pues las BRIF es un dispositivo que, bueno, para tratar de ser una brigada que se mete en los berenjenales complicados, es una brigada de refuerzo, no sé
si todo el mundo está en el gremio. Yo trabajo en extinción de incendios forestales, pero en unas brigadas del Ministerio que son de refuerzo. El refuerzo es, el incendio se ha hecho grande, se complica, hace falta pues, llamar a los refuerzos. Entonces, en esas circunstancias, en ese contexto es como nos llaman, y por tanto, pues estamos asociados a incendios complicados. Claro, si el incendio es pequeño y fácil, pues no se llama. Pero si el incendio se complica, sí. Entonces, la BRIF tiene la suerte, yo creo que está bien dicho suerte, pero bueno, también quizá el acierto en sus protocolos y en la forma de trabajar que se dictaminó ya desde que se creó, en el que no ha tenido ningún accidente por atrapamiento de fuego en más de 20 años, más de 25 años, más de 30 años, que se crearon en el 92. Pero sí que hubo un accidente de una piedra, una cosa que parece colateral, una piedra rodando por la ladera de la montaña. Creo que era el municipio de Casas Viejas, puede ser, Casas Viejas. Y pues bueno, un compañero Javier Tirado de la base de la Iglesuela, aquí cerquita, en Toledo, pues estaba trabajando en el incendio. No sé si Lucas ya estabas por allí, sí, yo alguno más, no sé si está aquí. Pues bueno, le golpeó una piedra cayendo rodando, que estás pensando siempre que es el fuego el que te tiene que pillar, ¿no? Y cayó una piedra rodando por la ladera y le golpeó y le mató. Así que es nuestro accidente que todavía llevamos a cuestas. Especialmente, pues como yo llevo el de Horta, pues muchos compañeros en la iglesia me consta que también llevaron este accidente o lo llevan de mochila. Bueno, pues continuando, os decía que bueno, realmente, y esto va para las madres en general, está bien decirlo, o sea, la mayoría de nuestras actuaciones no son complicadas, son cómodas. Es un trabajo que no tiene que correr realmente más peligro del que debiera, pero es verdad que luego está la bolita esta de la suerte, que corre por ahí y le toca a quien le toca, ¿no? Pero bueno, una de las cosas que te encuentras cuando empiezas es que quieres incendios más grandes. Es algo pequeño, pero como eres joven, pues quieres cada vez más marcha y quieres más llamas y quieres estar cerca porque no te pongan en la cola donde las llamas son pequeñas, sino que te manden a la cabeza donde está la chicha, porque al final pues efectivamente quieres vivir todas esas experiencias en primera persona, ¿no? Aquí os voy a leer un párrafo de la bestia. ¿Qué es la bestia? Pues la bestia es como muchas veces coloquialmente se le dice al frente de llamas, al frente de fuego. La bestia se deja ver cuando avanza entre un bosque de pinos de 8 o 15 metros de altura que arden como si fueran un montón de cerillas, lanzando unas llamas que duplican o hasta triplican la altura de los árboles, y gritando por el bosque cuando arde chemeca, grita. Lanza sonidos amenazantes, ruidos agresivos y armónicos a la vez, porque en la naturaleza está la depredación más cruel y la voz de armonía. Fuego vivo, calor extremo, humo negro, vientos erráticos y gritos. No hay persona que no se sienta pequeña con respeto y un profundo temor ante la bestia. Y es verdad, es decir, sobre el fuego, yo quizá lo que más me impresiona es el calor de radiación. Es decir, es verdad que cuando te está ardiendo un bosque de pinos, pues aquí al venir, por cierto, hemos visto que tenéis un incendio relativamente reciente, ¿no? No sé qué año me habéis dicho que es. 18. 2019. Y efectivamente, pues cuando te vienen esos frentes de llama, es que no, o sea, te tienes que, dirás, entonces, ¿qué hacéis? Si no podéis estar a 20, a 30 metros, si no os podéis acercar a veces que 50 metros, que te llega el calor, entonces, ¿qué hacéis? Y efectivamente eso es algo que es que cae a la sociedad, es que muchas veces no hacemos nada. Es decir, cuando está ardiendo así, lo que sí que es verdad que, bueno, está ardiendo en el frente, pero luego está la cola, digamos la cola del incendio, entonces el comportamiento en cola es totalmente radical, es donde es más manso. Pues efectivamente siempre hay algo que puedes hacer porque puedes trabajar en las partes fáciles, pero hay muchas horas del día que las partes difíciles es que no puedes hacer nada, más que quitarte y adelantarte a donde va a llegar ese frente de llama para decirle a la gente que esté por el medio que se vaya, a poco más. Probablemente no vas ni salvar las estructuras, las casas o las granjas o lo que se ponga por el medio. Y eso es así. Entonces hay que también aceptarlo en la profesión y en el modelo al incendio hacia el que vamos, ¿no? Hablaremos un poco sobre eso. Bueno, yo empecé en 2003, empecé con
una circunstancia de que tuve la oportunidad de abrir la de la Roca en este caso, que estaba muy cerquita de mi pueblo, a 20 minutos, y dije, bueno, pues es una manera de empezar a trabajar también y de conocer esto de los incendios. Me gustó, me quise quedar, y como es verdad que tenía la ingeniería, como han dicho, tenía la ingeniería técnica, pues quise coger primero un poco de experiencia profesional, pues como peón forestal, se llamaba entonces, pero un especialista que nos decíamos, y ya después pues hice un par de campañas y ya entré a técnico. Claro, ¿qué pasa cuando te vuelves el técnico responsable de la brigada de 18 personas? Pues bueno, que efectivamente eres el responsable de la brigada. Entonces la responsabilidad, pues bueno, hay que aprender a llevarla y a sostenerla, porque efectivamente pues al final tienes que lidiar con mucha gente, con muchos caracteres. Es muy difícil llevarte bien con todo el mundo porque somos muy distintos y al final pues te quieres llevar bien con la gente, pero también quieres hacer bien tu trabajo, que el grupo lo haga. Entonces eso, como se me parece en cualquier trabajo, pues desempeña una serie ahí de conflictos tremendas. Y luego, lógicamente, pues estás el responsable de la seguridad del grupo, ¿no? Yo aquí en un capítulo hablo de un contornillo, de una mala decisión que tomé y de una situación comprometida en la que te sientes que estás pues, en peligro y no tú solo, sino la gente que llevas, ¿no? Un gusano te devora las tripas cuando sabes que no estás haciendo las cosas bien. Cuando sabes que te la puedes estar jugando tú con las 16 personas que llevas bajo tu responsabilidad y que no puedes hacer otra cosa que correr. Correr todo lo rápido que puedas hacia esa luz que se divisa al final del túnel. Cuando ya te aproximas a la salida y comienzas a sentir cómo la claridad del sol sustituye a la oscuridad, una sensación de alivio te recorre el cuerpo, pero te dura poco. No se te queda buen cuerpo cuando sabes que por A o por B lo has hecho mal, que has fallado, que no has hecho las cosas como las tenías que hacer y que has puesto en peligro la vida de tu gente y la tuya misma. Y solo esto ya te lo llevas para casa. Aunque luego no pase nada, solo cuando ves que dices, me cago en 10, que hemos tenido que salir todos corriendo aquí con el matorral, que pues en este caso hicimos un desembarque inapropiado del helicóptero y lo que cuando desde el aire te crees que el matorral es así, pues luego cuando bajas resulta que es así, el fuego es inabordable, se puede volver contra ti en cualquier momento, te tienes que mover por una selva de matorral así que no sabes ni siquiera dónde estás, en fin, pues chapuzas que se hacen muchas, esto al final es un trabajo en el que se improvisa mucho y muchas veces es muy habitual decirnos que poco pasa, ya que decimos no pasa algo, pero poco pasa para lo que no muchas veces, ¿no? Entonces, pues bueno, pues con esas emociones y con esas sensaciones, pues es el trabajo, ¿no? Y esto, pues, lo enlazo también con la experiencia ya también de ese famoso incendio de Tarragona, en el que me sentí obligado, pues, a repensarlo mucho, lógicamente, ¿no? Y a hacer muchas reflexiones en esta línea, ¿no? Por aquí hay un capítulo que yo lo llamo Espinas, y entre otras cosas pues escribo lo siguiente. Trabajamos en una profesión de riesgo donde no solo están la zona blanca segura y la zona roja prohibida. En determinadas ocasiones nos toca trabajar en zona naranja, observando, midiendo los riesgos y cada pocos minutos suben o bajan de nivel como si un termómetro se tratara. Naranja claro, naranja oscuro, rojo. No es fácil de distinguirlo. Tendremos que aprender a trabajar con un mayor margen de error. Adiós a las zonas naranjas oscuras, alerta con las naranjas medias, no queda nada. Ningún bosque vale una sola vida. Un incendio como aquel, en este caso hablo del incendio que me tocó de Horta de San Joan, un incendio como aquel solo deja muertos y víctimas de mayor o menor grado. No hay nada bueno en el día después de nadie de los implicados. Queda cerrar heridas, ayudar a los compañeros a que creen las suyas y aprender de los errores para que no se vuelvan a repetir. Lecciones aprendidas, ¿verdad? Quien más, quien menos, todas las personas que nos vimos implicadas, le dimos 100.000 vueltas a la cabeza sobre si hicimos lo correcto y dentro de lo correcto, yo creo que esta es la clave de estas situaciones que te llevas,
sobre si podíamos haber hecho algo más, algo mejor. Esto siempre es lo que se te queda, yo creo, algo común en estas situaciones. A lo mejor cuando pueden decirte como ha presentado Paco, bueno, pues lo hiciste bien, ¿no? Pero al final todo no salió bien, ¿no? Pues tu cabeza siempre se queda ahí en esa sensación de qué más se podía haber hecho y qué más se podía para que se terminó todo de otra manera, ¿no? Entonces escribo, siempre se puede hacer mejor, nadie es perfecto, en incendios no existe la palabra perfecto. De aquel día cada uno de nosotros llevaremos siempre nuestras espinas. Y así es. No lo tenía visualizado, pero esto, por ejemplo, el libro me trajo una experiencia, por ejemplo, para mí muy valiosa, que me juntó con el padre de uno de los chicos del accidente, un chico que falleció, y el padre sí que muy implicado, muy activo en el mundo de los incendios, y a raíz del libro pues me contactó y vino a mi pueblo, estuvo en mi casa, y pasamos ahí, bueno, él y su mujer, pasamos un fin de semana juntos, bueno, muchos años después, es decir, el accidente fue en 2009, y estoy hablando de 2022, para que veáis un poco cómo son estos viajes también emocionales internos, ¿no? Y busco otra página. Intentando ser más positiva, intentando quitar este ambiente un poco pesimista, ¿no? De la profesión. Es un capítulo en el que habla, un ejemplo, cualquiera como otros, como muchos otros, la mayoría de ellos, donde las horas terminan por salir bien. Bueno, la mayoría de ellos, creo que me he equivocado. Pero bueno, en este caso, en lo que es nuestra actuación concreta, que la actuación pues salió bien, salió a pedir de copa, ¿no? Y esto al final, la satisfacción de esa experiencia, ¿no? Esto es un incendio como la montaña de Moncayo, en mi tierra. Dice, y así entre golpes de batefuegos, descargas de agua y alguna que otra reproducción, pasamos las siguientes 8 horas sin pausa de trabajo. No hubo accidentes, no hubo sustos, el apoyo aéreo a nuestro ataque directo fue permanente. Cuando se ausentaron nuestros helicópteros para repostar y descansar, el coordinador de medios aéreos nos apoyó con otro medio de forma perfectamente sincronizada. Nuestro derroche físico fue monumental, la paliza antológica. Los músculos de mis piernas no fueron las únicas que llegaron a su límite con los primeros calambres. Coronamos la montaña bien entrada la noche, dejando ancladas ambas laderas del barranco. Cuando alcanzamos la divisoria pudimos observar el resurgir de las llamas en la cabeza del incendio a varios kilómetros de nuestra posición. El frente del incendio, duro combate entre humanos y fuego, estaba lejos, pero nuestro trabajo había sido impecable en aquel flanco izquierdo, que con el paso de las horas se había convertido en flanco izquierdo cola. Así son los grandes incendios forestales. Hacemos lo que podemos y en ocasiones incluso las cosas no salen bien. Las hacemos bien, aunque solo sea para controlar un poco del flanco cola. Esto al final también hay que tomar magnitud de que cuando los incendios efectivamente pues ya se vuelven con kilómetros y kilómetros de longitud, pues la capacidad realmente de extinción que tenemos las personitas, y puede incluir incluso los medios aéreos y toda la maquinaria y tal que se sume, es muy pequeña en relación al tamaño y la velocidad de propagación que puede tener el incendio. Bueno, y en esta reflexión, pues una de las cosas que te persiguen, claro, cuando llevas años, inevitablemente es seguir la evolución de la profesión. Y en esto, pues bueno, si estáis en la cercanía de la profesión, pues no os voy a decir nada nuevo, pero bueno, si os pilla más noveles, pues sí que es una reflexión interesante. Los incendios no están dejando de cambiar. Los incendios están cambiando y además están cambiando a peor. En un contexto que no es difícil de entender. Básicamente, pues tenemos que pensar la España totalmente rural de nuestros abuelos, donde se vivía del sector primario, del campo, bueno, que lo que faltaban prácticamente eran bosques. La agricultura lo consumía todo, ¿no? Y entonces, pues bueno, desde la industrialización y ya con la tecnificación ya de este siglo, del XXI, pues
lógicamente abandonamos primero la agricultura de montaña, el pastoreo en extensivo, pues en crisis permanente porque no recibe el apoyo y al final son trabajos también exigentes. Ya se queda la agricultura en terrenos mucho más intensivos, en fin, todo se va pluralizando y naturalizando y matorralizando, volviendo la naturaleza a su sitio. Entonces nos ha pasado que tenemos unas comunidades forestales, pues, como sabéis, los años de hace 80 años ahora, pues España tenía un problema de desertificación en el que se quiso combatir durante unas décadas, hablo de los años 30, 40, 50, con repoblaciones forestales de pinares, 60 también, años 60. Y ahora pues prácticamente ya no se repobla tanto porque es que se está repoblando solo. Cambio de la idiosincrasia del país y de la socioeconomía y efectivamente pues todo se está volviendo mucho más monte y monte que hay que gestionar. Luego hay que añadir lo siguiente, los incendios no se producen solos. Sí que se producen solos, a efectos naturales, por efectos de rayos, pero bueno, los efectos de rayos serían asumibles por nuestros ecosistemas si solo fueran esos. El problema es que la mayoría de los incendios que sufrimos, pues es a veces incluso con intencionalidad, pero la mayoría de las veces por errores, negligencias, accidentes, incidentes, pues los generamos las personas. Eso es lo que al final, pues, si ponemos el marco más complejo en cuanto al medio natural y ponemos el factor humano, pues ese es el contexto en el que nos estamos desarrollando. Sobre eso y para tratar de concienciar, yo a esto le llamo siempre la raíz del problema, ¿no? De vez en cuando vamos a estar con la raíz del problema, pues la raíz del problema, ¿no? Utilizando ese símil forestal. Una bifurcación Citroën baja por la pista forestal. Al alcanzar nuestra altura se detiene y un hombre mayor acompañado de su mujer se nos dirige por la ventanilla bajada. ¿Ustedes saben por dónde se llega al más Pico? Aquel hombre nos explica cómo había podido terminar perdido en ese monte 1000 veces transitado su público. Antes aquí no había nada, se veía todo limpio, y a 1 kilómetro veías correr un conejo, se justifica, y no le falta razón. El viejo se tenía que frotar los ojos para recorrer el paisaje, reconocer el paisaje. La pantalla de pinos, pues cojas el romero lo cubre todo, pero en 1950 era muy diferente. La miseria era entonces la pena de todo, incluido el mundo. Esta efectivamente es una pequeña anécdota de un señor de pueblo de Aragón que se había emigrado a Barcelona y había vuelto en verano, como tantos otros veranos, al pueblo, pero ese que había querido acercar a una masía que estaba perdida en medio del monte y no sabía llegar. Dice, pero si yo de crío iba a esa masía, que iba con los ojos cerrados, ¿y qué es lo que pasaba aquí? ¿No? Y efectivamente donde estábamos era todo un auténtico pinar y matorral, y es que el abuelo pues contaba veces que aquí no había nada. Se arrancaban, de hecho lo cuenta en el capítulo, ¿no? Cortaban los últimos pinos, los cortaban de noche los cultivos para tener leña para las casas y para los hornos del pueblo, ¿no? Y ahora en cambio resulta que es todo pinar. Bueno, pues ese es un buen contexto hacia el que vamos, forestal. Y aquí comento también, porque muchas veces sí que tenemos sensación que la solución a los incendios pues pasa por, a veces parece nuestra propia neuronal del sector, bueno, que lo es, pero bueno, no en mi caso, pero sí que se escucha, ¿no? Que hace falta más bomberos, y siempre hace falta más bomberos, y más medios y más todo, ¿no? Pero vamos, mi sensación es que eso jamás terminará por resolver el problema por sí mismo. La solución a los incendios no pasa por mejorar los dispositivos de extinción. Tampoco llegará solo si pensamos en intervenciones que aspiren exclusivamente a doblegar las llamas. En realidad, la carrera entre incendios y bomberos no es la importante. Tampoco existe una carrera frente al bosque. La clave está en el modelo de desarrollo que nos hemos dado. Mientras no sepamos actuar de forma sostenible sobre la estructura forestal, nuestros antepasados no siempre lo hicieron, y reducir su combustibilidad, los incendios extremos que hoy estamos padeciendo seguirán ahí. Y efectivamente, pues estamos en una carrera de incendios cada momento más complicado, y en esta óptica, pues me queda de mencionar un factor que igual algunos lo estáis pensando ya o no, pero que condiciona nuestros incendios forestales del siglo XXI.
Y esto hay que decirlo, me gusta decirlo en las charlas, porque como vivimos en estos tiempos tan extraños, por lo menos yo lo vivo ahora esta noche, ¿no? Parece que está empezando, no sé cómo irá esta mañana la cosa, porque parece que acaba de empezar otro conflicto bélico, a ver hasta dónde llega, en este mundo loco. Pues el factor que nos está condicionando los incendios, y no es ninguna broma, hay que decirlo porque te encuentras a veces con gente todavía que se niega a aceptar este tipo de criterios, es el de la crisis climática. La crisis climática no es un bulo que se dice ahora, ni es mentira, sino que sencillamente son datos y es ciencia aplicada. Efectivamente, pues, bueno, si el dióxido de carbono se acumula por millones de toneladas, pues el planeta hace un efecto invernadero y eso hace que el clima se caliente, ¿no? Y eso nosotros ya lo estamos padeciendo, además lo estamos padeciendo a la escala de una vida humana como las nuestras. Y lo que quiero decir es que, un dato muy claro, yo empecé, como vosotros, como algunos de esta sala, empecé en los incendios, en mi caso en el año 2003, y los grandes incendios que teníamos en España es que duraban 3, el cuarto día era el de la liquidación, que ya está pagado, pero tienes que darle la vuelta a buscar los puntos calientes. Un quinto, en algún caso extremo, así eran los incendios del año 2003, 2004, 2005. Este verano que ha sido potente, que sabes que este verano 25 de mitad hacia el oeste de España ha sido un año muy malo, malísimo, podemos hablar de eso también. Hemos tenido incendios 8 días, 10 días, 12 días, cuando hay una paradoja sobre esto, que es que se supone que los dispositivos de extinción cada vez somos más potentes. Cada vez se gasta más dinero en nosotros, tenemos mejores equipaciones, tenemos teóricamente mejor formación, luego hay una demanda interna de que todo puede ser muchísimo mejor de lo que es así, y es así. Pero bueno, quiero decir, somos mejores bomberos forestales de lo que fueron nuestros compañeros en los años 90. Somos bastante mejores que ellos. Pero la realidad de la profesión, y me voy a este verano 2005, se me va a bailar el dato, lo tenía que repasar, no lo he hecho, pero bueno, las hectáreas quemadas de este año 2005 nos sitúa, creo que es no sé si es el cuarto o el quinto peor año de la historia de incendios en España. Paradójicamente, yo estoy diciendo todo el rato que cada vez vamos hacia peores incendios forestales, y es verdad, pero tuvimos un momento muy malo de incendios forestales en España fue en los años 80. Los más mayores recordaréis que en los años 80 hubo una sequía muy larga de varios años, que dejó los montes muy estresados. Y es verdad que cuando hablamos del número de BIF le llamamos a los grandes incendios forestales que tienen más de 500 hectáreas, se hace una estadística solo para esa tipología de incendios. Y entonces si te vas a los años 80, de hecho al 79 también, 79 y los 80, son los años donde más BIF hubo en España. ¿Qué dices? Ostras, choca con todo esto que estamos contando. Claro, estamos hablando de un contexto de sequía y estamos hablando de otro factor, que es que no había que nos apagara prácticamente. Entonces por eso se les hacían tan grandes. Es decir, si metes incendios y no va nadie a apagarlos, pues bueno, por más que lo hagamos, algo apagamos también nosotros. Entonces en los años 80 hubo muchos BIF. Pero no nos engañemos con esos BIF. Eran BIF de 600 hectáreas, de 700 hectáreas. Eso es otro factor interesante de nuestra profesión. Yo cuando empecé a hablar, es decir, cuando se quemó, probablemente os suene a muchos, la riba de Sanices, que es un incendio donde hubo 11 muertos en el año 2005, se cuenta también en el libro, porque también estaba yo ahí cerquita. Se quemaron 11.000 hectáreas y bueno, nos pareció eso a nivel de España el holocausto. Había habido incendios muy fuertes, el Río Tinto, no sé qué, pero quiero decir que los incendios de los años 80, cuando se habla de que hubo muchos BIF, eran de 500, 100 hectáreas. Bueno, pues es que ahora, este verano estamos hablando de incendios de 20.000, 30.000, pero no uno ni dos. O sea, no sé cuántos incendios hemos tenido de esa magnitud. O sea, multiplican por 20 los incendios a los que estamos acostumbrados. O sea, así va de mal nuestra profesión, o sea, así va de mal nuestra eficacia. Hay que hablarlo con crudeza, es decir, a la sociedad hay que decir lo que hay. Estamos yendo hacia un contexto de incendios que se nos está yendo todo de las manos.
Porque, insisto, en los años 80 prácticamente no había nadie apagando incendios forestales. Y los datos eran malos. Pero es que ahora sí que hay. Ahora hay unos dispositivos súper potentes. Tenemos el país del mundo con la flota aérea más potente en función de la superficie forestal que atiende. Tenemos el país con la flota aérea más potente. Hay bulldozers, es decir, en los años 90 se crearon las GRIP para poner una solución a ese contexto de los años 80. Bueno, hemos aportado, pero no hemos solucionado. En los años 2000 se creó la UME, ha aportado en incendios forestales muy poco. Lo pongo entre paréntesis aquí. Y el soldado, claro, el soldado. Yo sé que mediáticamente se ve muchísimo, pero funcionalmente aporta un poco. Pero bueno, también suma. Fíjate, si metes 40 autobombas más al incendio, pues 40 autobombas están por ahí rotando y todo suma. Pero bueno, ¿qué quiero decir? Con todos esos desembolsos económicos tan fuertes que ha hecho el país, el Estado, pues no está siendo suficiente para el contexto en el que estamos. Y ahora nos hemos ido a un contexto con un montón de incendios de más de 20.000 hectáreas, que es una auténtica barbaridad. O sea, si lleváis proporción de los incendios que habéis padecido por aquí, no sé cuántas hectáreas se quemarían en este que tuvisteis aquí en la puerta. ¿Cómo fue de grande? ¿Cuántas hectáreas se pudieron quemar? Del año 19. Pues unas 3.000. 3.000. Pues ahora imaginaos que esto con la puerta de casa uno de 30.000. O sea, se te queda tu medio natural y tu monte, ¿no? Porque al final cuando vives en zona forestal es tu monte, es de todos. Es tu referencia, son tus valores, es tu territorio, es tu espacio de vida, ¿no? Entonces, pues nos estamos metiendo en incendios de 20.000, de 30.000 hectáreas, no uno ni dos, y nos hemos ido en el número de hectáreas a 300 y pico mil, que volvemos a los datos de los años 80, cuando dijimos, hostia, en esto hay que meter mano y hay que tomárselo en serio porque esto es un problema serio. Pues vale, hemos metido, nos hemos puesto en ello, pero estamos con los números desastrosos. Probablemente este verano sea bueno, porque esto es muy cíclico. Esto es un poco que hace mucho daño también con la política. Es decir, ahora pillas 2 veranos buenos, pues no hay problema. Ya se habla de otra cosa y ya está. Pero esto va a volver y tuvimos un 22 malo, hemos tenido un 25 malo, a lo mejor pues toca el 22, no lo sé. Pero vuelve con variables, ¿no? Y las variables en general, pues insisto, que no son buenas. Entonces, sobre el tema climático sí que quería tratar un poquito. Dice, nuestros veranos, en lo que se refiere al rango de temperaturas, son cada vez más largos y en detrimento de la primavera y el otoño. Los registros climáticos demuestran que las olas de calor que afectan a la península en verano tienen una tendencia clara a aumentar su duración respecto a los registros históricos. Según los registros mundiales, los últimos 7 años, se refiere del 15 al 22, han sido los 7 más cálidos desde que se tienen registros. Desde 1980, cada década ha sido más cálida que la anterior y la tendencia continúa en progresión. La consecuencia en conjunto es clara. Tendemos a bosques más estresados y predispuestos para arder en condiciones meteorológicas de calor más adversas. Así pues, aquí estamos. Nunca antes la humanidad había atacado al planeta con semejante violencia. Y en educada concordancia el planeta nos corresponde. Determinan los científicos que lo que hagamos en la próxima década será definitivo en el futuro de la vida de la Tierra. Elegimos entre actuar y minimizar unos cambios que tardarán en corregirse décadas o tirarnos al pozo de la indecencia. Las medidas progresivas que pudimos tomar hace 20 años, pues ya están. Las medidas drásticas que querremos tomar dentro de 10 años, entonces serán imposibles. El cambio después, ahora o nunca. Bueno, pues en este contexto ha llegado Donald Trump, está anulando todos los límites de emisiones en su país. Acaba de haber otro conflicto donde sigue estando el petróleo, en Irán, que se supone comercio de petróleo, pues Irán propuesta alimenta de petróleo a China, pues está también la guerra por puntas con China, y en fin, en este contexto, es decir, se hablaba de que estos próximos 10 años son determinantes, pero la cosa, ya han pasado 3 y no va bien. Entonces, pues bueno, en ese contexto navegamos, es lo que tenemos, ¿no? Bien, sí me viene a la cabeza que hubo quien, el libro, pues bueno, funcionó muy bien y en ese buen funcionar, pues hubo críticas.
como un libro triste, ¿no? Un libro pesimista. Y sí que lo es, en cierto modo, porque yo, aunque soy una persona de espíritu alegre, en el fondo sí que soy pesimista en bastantes cosas, ¿no? Entonces, por aquí hay un capítulo incluso que lo llamo la gran derrota, que además este capítulo me sirvió para una reflexión curiosa, porque era como, bueno, o sea, trataste de proyectar un poco qué va a pasar en el futuro y tal, en el año 21, cuando está escrito el libro. El año 22 fue malo, y este 25 volvió a ser un mal año de incendios, que nos tocó trabajar con mucha intensidad. Entonces me fui a leer el capítulo y dije, ¿qué puse yo de cómo iba a ser el futuro y tal? Y luego lo leí y tal, y digo, pues me quedo corto. Me podría haber puesto todavía más tremendo, porque la situación está complicada. Porque os insisto que es que este año efectivamente los datos han sido terribles. Bueno, pues nada, ya voy a terminar. No sé si os canso un poco, pero por ir poniéndole fin. El libro, pues bueno, al final se va volviendo más hacia el interior, ¿no? De la vida interior nuestra, las reflexiones. Se te va la adrenalina ya y la necesidad de emociones muy fuertes, ¿no? Con los años en la profesión, y empiezas a poner el foco en cosas diferentes. El pasado domingo, este domingo pasado me hice mi primer baño de bosque comercial. Digo comercial porque al hacer el baño de bosque digo, bueno, pues esto lo he hecho yo como 20 veces. Irme al bosque, relajarme y darme un paseo, pues en mi pueblo lo hago muy a menudo. Pero bueno, había una convocatoria, no sé si habéis oído esto de los baños de bosque. Al final, pues bueno, no es otra cosa que pues, te citan y una persona te monitoriza, ¿no? Te hace de guía, está especializada. Y bueno, pues al final vas en un pequeño grupo de gente, tiene que ser pequeño para que aquello no se desmadre, y vas pues efectivamente a sentir la naturaleza, a sentir el bosque y a relajarte. Hay matemáticas también te tienen que enseñar a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Me hace gracia porque por aquí hay un capítulo que precisamente es literalmente eso, un baño de bosque, pero yo le llamé de otra manera, le llamé mi bosque y yo, ¿no? Porque efectivamente mi vínculo con ese rincón de mi pueblo, pues son esos. Mi pueblo es forestal, está a 360 grados, es todo monte, pero bueno, al final sí me tienes tus rincones favoritos, ¿no? Yo tengo ahí mi espacio que me gusta ir y te das tus vueltas y casi te conoces ya hasta pues, prácticamente hasta casi todos los árboles. Entonces, pues bueno, en esa línea os leo por aquí. Ojalá todas las personas sintieran en la acción de plantar un árbol un deseo cumplido, una aspiración casi vital. Entrar al monte, mancharte las manos en uñas de tierra y darle hogar a una pequeña plántula puede ser un ritual de amor a la naturaleza. No hace falta plantar muchos ni tampoco muchas veces, pero es requisito necesario hacerlo con la conciencia de quien sabe que está realizando algo importante, de quien se enraiza a la tierra y siente su energía para ser una parte más. Vivir rodeado de un entorno verde y forestal crea vínculo con la naturaleza. Una sociedad basada en la sostenibilidad medioambiental pasa irremediablemente por tener un paisaje que se sienta arraigado al paisaje, a su tierra y a la tierra. Al final del camino solo sabemos cuidar lo que se ama. Pues un poco estas reflexiones, ya entramos al final del libro. Y bueno, como os he leído al principio, pues os voy a leer ya el final. Hemos hecho el paseo por las 250 páginas y os he dado alguna pista un poco de lo que contiene. El cierre es así. Hubo un tiempo en que fuiste herramienta, habla de fuego. Diálogo con el fuego. Hubo un tiempo en que fuiste herramienta de pastores, amigo de campesinos, compañero de carboneros, calor de las noches frías. Qué mal lo hemos hecho. Pero ahora por fin puedo escuchar el quejido del bosque. Abandonado y maltratado, a partes iguales, he aprendido a verlo. Cerró los ojos y respiró hondo. Dejó que la brisa acaricie mi rostro a la vez que el aire limpio entre mis pulmones para arrancarme la carbonilla de tantos y tantos incendios perseguidos.
y siento la llamada de la naturaleza que me acoge como ser hermano, que después de un fatigoso viaje te recibe sin preguntas, con la puerta abierta, un caldo caliente y el calor confortable del fuego en el hogar. Estoy en casa. Bueno. Voy a leerlo por primera vez y me ha emocionado mucho. Pues ya está. Este es el libro. Abiertos estamos a lo que queréis comentar. Algunos sé que os lo habéis en los años y que, no sé, cualquier duda o curiosidad que queráis poner en público, pues oídos abiertos. ¿Hay que preguntar alguna cosa? Sí, yo quería preguntarle por curiosidad. Has comentado que tardaste unos 10 años aproximadamente en escribirlo, pero tenías en un cajón. Pero ¿cuánto tiempo pasó desde que te proponen publicarlo hasta que lo viste publicado ya en papel, portada? Sí, el libro, yo creo que tendría como 2 tercios escrito cuando conocí a Jorge y me propuso hacer el libro. Entonces, creo que fue el año 19 eso. Lo publicamos bueno, hubo ahí una cosa curiosa. Yo lo tenía preparado para el 21, el libro, o sea que todavía me costó 3 años más terminarlo. Y esos 3 años, la verdad, es que me costó muchísimo. Porque me sentí en el... Claro, una cosa es escribir para guardar las cosas en un cajón y otra cosa es escribir para que la lea la gente de que no conoces. Entonces, eso a mí me... O sea, cuando de repente salió la oportunidad de editarlo, pues igual lo volví a leer 10 veces lo que había escrito, lo tachas 1.000.000 de veces también, empiezas a tener mucho vértigo. Hay una cosa literaria que entiendo que es un mérito literario y es al final el saber qué decir. Llega un momento que cuando estás escribiendo, vas escribiendo, te va pasando como así. Y vas como perdiendo si alguno habéis escribís o sois aficionados a la escritura o alguno escritor aquí profesional, yo creo que es una de las grandes dificultades que tiene ese trabajo, que hay un momento en que estás tan metido que ya parece que pierdas la perspectiva de lector. O sea, lo que al principio lo ves con frescura y con mucha claridad, luego te empiezan a surgir muchísimas dudas de si lo estás haciendo las cosas proporcionadas, en fin, si estás perdiendo de alguna manera el buen hilo del camino. Entonces, en este caso es verdad, me costó escribir el libro, podríamos decir que es el último tercio del libro, pero bueno, no es literal, porque al final está todo muy trufado, ¿no? Y se meten y sacan cosas, pero me costó 3 años de escribir el final, con mucha sensación de responsabilidad. Y luego pasó una cosa muy curiosa, que el libro yo les dije, venga, ya está, en 2021 se publica. Y entonces cogió la editorial y dijo, no, es que en 2021 sacamos esto y no vamos a sacar 2. Estoy yo ya para el año que viene. Y entonces lo guardaron en un cajón y aún hubo que hacerle otra relectura para tratar de actualizarlo porque tiene una parte cronológica. De hecho, sale el COVID, sale el periodo COVID, que es una experiencia del año 20, y hubo que actualizarlo todo un poco en esos datos o datos estadísticos que aparecen por el libro, que no intentan ser muchos, pero alguno hay. Pues bueno, hubo que actualizarlo todo y ya para el 22. ¿Alguna pregunta más? Yo te quería preguntar, porque este seguimiento, como te comentaba antes, de la comparecencia que tuviste hacia lo que sucedió. Y en una de las partes que hablabas, decías que habías tenido una comunicación con aquella gente que se quiso quedar, que ellos tomaron la decisión de que su protocolo era lo bueno y que pensaban quedarse allí. Y me resultaba súper curioso en qué forma ellos pudieron entender ese mensaje, como que vosotros fuerais y no fuera tan serio como para entender que aquello no era los sitios donde tenían que estar. Yo, desde mi corto entender, lo que pienso es que ellos confiaban mucho en sus protocolos y en su formación, pero en realidad, cuando tú ves a una persona que sabe que tiene experiencia, que te atraen para ayudarte porque son adultos que se cargan de los grandes incendios,
y ellos te dicen que se tienen que ir, que de verdad que siempre lo pienso, ¿no? Que tuvo que pasar la cabeza de esa gente para entender que ellos tenían la razón o que están seguros allí, aunque vosotros tuvierais dudas. Y no sé si cuando decías que la información pasó de forma paralela, que no se ha quedado una comunicación real de, oye, iros de aquí, una orden, pero que sí que lo transmitiste y sí, eso me quedó ahí de toda esa forma de ideas. O sea, por contextualizar, para quien no lo conozca, hablamos del famoso accidente de... O sea, en la historia de España de los incendios forestales reciente realmente ha habido dos grandes accidentes, uno lo he nombrado, fue el de los 11 muertos de Guadalajara en 2005, y otro fue, el siguiente fue este. Luego los accidentes han sido más por goteo, de una o dos personas, y bueno, lo que sea, no ha sido tan mediático y ha pasado más desapercibido. Pero este también se vivió con mucha tragedia y con mucho trauma dentro de la profesión. En el año 2009, con 5 bomberos accidentados. Si lo resumo, voy a intentar resumirlo deprisa. Era un incendio que estaba prácticamente apagado, un incendio de montaña, y nos encontramos en la parte alta del incendio, o sea, lo que había sido el frente hasta que se quedó allí aplastado por la noche, por el frescor, y nos colocaron a todos con acceso a pie, no se podía llegar de otra manera, en la parte alta de la montaña, con a todos, a varias unidades de dispositivo de extinción. Y allí era en Cataluña, por tanto allí la extinción la lleva el Cuerpo de Bomberos de Cataluña. Luego aparte tiene una unidad especializada en incendios que se llama GRAF, que también están trabajando en la zona. Entonces ahí arriba estaban 2 unidades GRAF y nosotros. Prácticamente en un incendio que no había llama, y esa precisamente fue la trampa que nos tendió la situación, ¿no? Una reproducción en la parte baja. El bosque se había quemado muy mal, tan mal que muchas veces solo había pasado el fuego de secar un poquito, pero ni siquiera literalmente se había quemado el arbolado, sino que el arbolado todavía se podía quemar. De hecho, se había desecado, pero no se había quemado. O sea, que estaba todavía más disponible para arder. Entonces, pues, una reproducción en la parte baja, muy lejos, se despreció desde la zona nuestra alta. Nosotros, de una manera autónoma, cuando vimos que había un fuego abajo descontrolado, ¿qué tiene la BRIF? Que nosotros allá donde vamos, por decirlo así, de invitados. O sea, no es nuestro dispositivo. Castilla ha sido un dispositivo, Castilla y León hay otro, en Aragón hay otro, en Cataluña hay otro. Nosotros vamos a ayudar. Entonces, pues de alguna manera, vamos un poco a nuestro aire, en el sentido, no vas a tu aire totalmente porque estás integrado en el operativo de extinción y en la dirección de extinción, pero bueno, de alguna manera vas con tus códigos, con tus emisoras, con una gente que no es tu gente, ¿no? Porque tampoco ellos se conocen entre ellos, tú no conoces nunca a nadie. Y en ese contexto, pues nosotros, cuando vimos que ellos tenían un fuego abajo que estuviera lejos, consideramos que no había zonas, lo que llamamos zonas seguras. La zona segura, pues imaginaos que estamos en medio del bosque, pues esta sala no tiene que haber nada de bosque. Y si quitamos cuantos más árboles de lo inmediato mejor, para que sea una zona suficientemente limpia, para que aunque pase el fuego alrededor, pues no nos queme en el medio. Entonces, aquello era muy forestal, no existía esa oportunidad, y entonces pues dijimos, bueno, pues lo único que podemos hacer en este contexto es irnos. Y tomamos la decisión autónoma de irnos y nos fuimos. Y al irnos, pues, lo que me preguntas, Marc, como estábamos trabajando codo a codo con ellos, pues sí que les dijimos, oye, nosotros nos vamos, que no lo vemos seguro y tal. Ellos apostaron todos por quedarse. Todos eran mucho más de 5. Este accidente realmente tuvo mucha suerte porque allí estaban como 20 y tantas personas y se repartieron en 2 grupos, uno de 6 y otro de, vamos a decir, 15 personas. Entonces el fuego pues, pasó por el de 6 y el grupo de 15 tuvo la suerte también, bueno, cosas de la física del fuego, pues de no pasárseles por encima. Y de los 6 pues bueno, sobrevivió uno, que son las 5 víctimas que hubo. Entonces nosotros nos fuimos, ellos qué soporte tenían, pues les apoyaba realmente toda su estructura. Y eso entiendo que es un análisis interno que harían muy duro, porque las cosas son muy duras de asumir,
pero efectivamente pues, su dispositivo falló en cuanto a la voz de alarma para tratar de sacar a la gente que tenían arriba en la montaña donde estábamos nosotros. Nosotros nos fuimos, éramos los invitados, como tal nos veían, y entonces dijimos, bueno, si estos son los que menos información tienen, no conocen el medio, no han estado nunca aquí, nosotros están en su casa, están en sus montes, no tienen la información con el puesto de mando avanzado y con la dirección de extinción, no les llega por la fluidez que nos puede llegar a nosotros, estamos implicados en el dispositivo. Este quiere irse, en mi caso, o estos quieren irse, pues bueno, si se vayan no te van a agarrar, pero nosotros nos iremos pues, cuando nos lo diga también nuestro sistema y cuando la decisión sea así tomada. Ahí hay una cuestión que es una de esas cosas que son complejas de buscar una solución, porque dices, ¿cuál es el protocolo acertado para que no vuelva a ocurrir? Claro, ellos luego decían, es que fue un error dar la decisión de salir o no salir. O sea, ellos desde la distancia les decían, la situación está mal, pero lo tenéis que valorar desde el terreno. Y entonces los que valoraban desde el terreno, ¿qué les pasaba? Que no tenían realmente, tenían la información de la emisora, pero no tenían la visual del contexto de verdad para decir que está mal. O sea, vamos a decir, creo que se dice en el libro, la famosa frase de que el árbol no les dejaba ver el bosque. Estaban metidos en el pinar y sencillamente dijeron, bueno, aquí por ahora la cosa está bien y podemos aguantar. Y desde fuera les decían, vosotros lo valoraréis, sois los que estáis allí. Si tú crees que puedes aguantar, yo te voy a respetar la opinión, pero la cosa afuera está mal. Entonces, fue así de triste en el que en un momento dado pues, probablemente les tenía que dar una instrucción de instrucciones que salgáis inmediatamente a una zona segura de cierta magnitud porque el fuego está totalmente descontrolado. Esa instrucción no se le dio nunca a la gente y la gente optó por quedarse. Cuando ya se dieron cuenta de que la cosa estaba mal, el monte era tan grande que ya no tenían tiempo de salir. Entonces ya optaron por quedarse, quisieron abrir un claro en el bosque, empezaron a derribar árboles, pero bueno, todo eso ya es una huida hacia adelante porque no es suficiente y el fuego les pasó por encima igual. Entonces, pues ese fue un poco el contexto. ¿Te tienen que tomar la decisión desde fuera o desde dentro? Pues me imagino que si dices que A, pasado mañana va a haber un caso en el que la solución sea B, y si dices que B, vendrá la solución de A. Al final es verdad que hubo factor humano, hubo equivocación en cadena de varias personas, tanto los que estaban metidos en el accidente como los de fuera. Nosotros fuimos muy precavidos y excesivamente prudentes, en el sentido de que, bueno, pues nos fuimos cuando todavía la cosa no estaba en peligro, bueno, al final nos tocó correr, el fuego nos encerró en otra zona, nos tuvimos que sacar con los helicópteros minutos antes de que llegara el fuego, o sea que fue todo muy dramático. Luego se nos dijo que como habíamos usado los helicópteros en el rescate, esos helicópteros no se habían que usar para rescatar o ayudar al otro grupo que todavía estaba en una situación más dramática que la nuestra. En fin, pues ahí se hizo una auténtica locura de autodestrucción, ¿no? Intentando ver por dónde aquello, quién era menos o más culpable en lo que había sucedido, pero bueno, pues ocurrió como ocurrió y con eso nos quedamos. Cuando hablo de los colores, os he leído, ¿no? De naranja, claro, naranja oscuro, ¿no? Pues tenemos que aprender a trabajar con un margen de seguridad más ancho para que aun cuando nos equivoquemos, pues ese margen nos dé suficiente para... Lo que pasa es que no es fácil, porque tienes el punto honor de querer hacer a veces bien el trabajo. Al final el trabajo en su naturaleza es un trabajo de cierto riesgo. O sea, si no te quieres quemar, pues si no quieres darte un calentón en la nariz, no te apuntes a este trabajo porque todos nos hemos quemado alguna de la nariz. Entonces, bueno, pues hago dos cosas. Bueno, yo quería hacer al hilo de la pregunta que ha hecho tu compañero, nos consta que ese día tú lo viste claro desde el minuto 1, como ya lo he dicho antes, que era la zona segura, era un incendio con un potencial de retorno enorme. Y recuerdo que tú a los bomberos de edad les brindaste de salir de allí. ¿Por qué te digo esto?
tenido en algún momento de tu vida el pensamiento de decir, no sé si lo he hecho bien, si tengo sentimiento de culpa? No, tú no tienes ningún sentimiento de culpa. Vas a ser responsable de la piel de la roca y tomaste la mejor de las decisiones. Mi opinión y mi punto de vista es ese. Y creo que si ellos tenían su protocolo y ellos creían que su protocolo era correcto, tú no puedes hacer mucho más. O sea, te lo digo. Siempre, Vale, creo que lo he leído, siempre se puede hacer Todos más. sabemos perfectamente lo que hiciste aquí en el Bienestar. Sí. Quiero que te quede claro y que estés tranquilo y que no sientas culpa. por Sí, eso. hombre, bueno. Es duro porque se pierden 5 vidas humanas y eso lo puede pasar en un incendio. Sí, sí, pero las hectáreas al final, a los 40 años, pues sigue siendo lo peor, pero realmente no te sientas culpable. Sí. Todo el mundo pensamos, como Paco estás puesto en el caso, pues por matices, es decir, por ejemplo, la decisión de salir fue una decisión conjunta con el capataz, es decir, que nos hicimos los dos, vimos que había ahí que salía una columna de humo muy potente, donde era un incendio que teóricamente estaba apagado, y dijimos, bueno, pues ya habíamos buscado una zona segura antes, no la habíamos encontrado, aquí hay que salir por donde hemos venido, luego además resulta que nos perdimos para salir, en fin, y luego es verdad que sí que dijimos a la gente que nos íbamos, que estaba por allí trabajando, todo el dispositivo de Cataluña, y nosotros nos vamos a ir, lo vimos tal cual, bueno, pues todo eso que ya se explicó, pero bueno, faltó, por ejemplo, una reunión con el responsable del grupo que estaba allí, es decir, pues, bueno, yo era responsable de un grupo, hubiese sido muy correcto haber encontrado, no sé dónde estaba el responsable del otro grupo, pues estoy hablando del medio de un pilar muy espeso, donde nos costaba encontrarnos, es decir, que al final estás trabajando, todos estábamos por allí, pero cada uno está en lo que está, y bueno, pues eso también te lo echas de menos, te lo echas encima luego, ¿no? Que no has terminado de protocolarizar a ese nivel. Claro, luego pones la mano, luego especulas, ¿no? Puedes especular todo lo que quieras. Nosotros, si hubiésemos, en vez de tomar una decisión drástica en nuestra salida, lo hubiésemos flexibilizado solo un poco, quiero decir, pues venga, pues convencernos por la emisora, mira, ¿ves lo que me están diciendo por la emisora? Que la cosa todavía no está mal y que podemos estar aquí. Pues como alguna vez me ha dicho un compañero, dice, mira, es que si no os vais con esa fuerza con lo que hicisteis la decisión, ¿qué hubiera pasado? Pues habréis terminado quedando. Y nuestro punto de trabajo era de los 5 donde hubo el accidente, es decir, que no sabíamos, ese era nuestro destino escrito, ¿no? en esa otra vía paralela. Entonces, pues, bueno, es todo siempre muy complejo, ocurrió así y así. ¿Tenéis alguna pregunta más? Has hablado de lo de la evolución de los incendios y tal, del cambio climático, que está ahí y que lo hemos vivido y vemos cómo ha ido evolucionando los grandes incendios forestales ahí, ¿no? Pero me gustaría saber tu percepción, porque bueno, yo creo que nosotros lo hemos hablado a nivel base y tal, y tenemos ese dilema, ¿no? Y yo lo que he observado es que dentro de nuestra evolución, que nos ha hecho mejorar en muchos aspectos, lo que estamos haciendo es estamos aplicando mucho más el uso del fuego, ¿no? Entonces este año, por ejemplo, en lo que es la zona norte de España, hemos aplicado ese uso del fuego y bajo mi punto de vista, ¿sabes? El escenario, como tú muy bien dices, ha cambiado. Eso quiere decir que hemos tenido este año un episodio en el norte parecido, muy parecido a lo que tenemos en Castilla y León o en la parte donde estamos nosotros o en la zona de Castilla-La Mancha. Ante este escenario y aplicando el uso del fuego, desde el punto de vista de lo que se maneja en el norte, que son escenarios más que se puede controlar y se puede hacer otro uso del fuego, lo que hemos hecho, bajo mi punto de vista, es darle más potencia a esos incendios, ¿no? Y creo que ahí deberíamos de trabajar más en frenar un poco cuando se producen ese tipo de episodios, ¿no? No es lo mismo el incendio del norte hace unos años que el incendio del norte ahora y aplicar el fuego que se hacía hace unos años. No sé si estarás de acuerdo con eso. Estás cuestionando si se abusa del uso del fuego sí, como herramienta. Yo, por ejemplo, hemos tenido la mala experiencia en La Baña pues de coger
querido hacer uso del fuego a mucha distancia del frente de llama, ¿sabes? Dándole muchísima potencia, incluso cambiando, bueno, pues creando un escenario bastante complicado. Creo que va a haber 8 pueblos, etc. ¿Por qué? Porque creo que se está reduciendo el tiempo de planificación ante una quema, hacia un contrafuego, ¿no? Y ese dinamismo que llevamos hacia coger y aplicar el fuego nos lleva a que no lo estemos haciendo bien, ¿sabes? Entonces yo creo que deberíamos de ser un poco más, y lo que hemos un poco hablado antes, ¿no? Que al final, cuando se reduce el trabajo por parte del equipo en el uso de lo manual, ¿no? Que siempre hemos ido pues un poquito por detrás, restándole fuerza a los flancos, tal, no sé qué es cuánto, y se empieza a coger y a dimensionar de otra manera, aplicando el uso del fuego, yo creo que nos está llevando a darle más fuego, más fuerza al fuego, ¿no? No siempre, unas veces nos sale bien, pero otras veces no nos sale. O sea, resumiendo, empezando por el resumen absoluto, estoy de acuerdo contigo, en que también tengo esa sensación, y luego, bueno, también creo que es interesante explicarle a la gente rápidamente para que le pille más verde. Quiero decir, el fuego, los incendios cuando son de pequeña magnitud, pues efectivamente con el apoyo aéreo y con las autobombas y incluso con la herramienta manual que llevamos, con todo lo pequeña que pueda parecer, pues te lo puedes ir comiendo y puedes ir mordiéndolo y puedes ir apagando. Pero cuando ya hablábamos de la bestia y de esas magnitudes de incendio que no puedes acercarte con la herramienta, pues la herramienta que se abre ante eso es darle tu fuego de una manera controlada al monte a cierta distancia del frente de llama para que ese fuego que enciendes tú se desarrolle exclusivamente hacia el incendio y al final fuego con fuego se chocan, tierra quemada alrededor y el incendio se aplasta, ¿no? Las técnicas de contrafuego, que a esto le llamamos pues, fuego técnico, ¿no? Un poco para que no lo entiendan. Entonces, ¿qué pasa? Dices, hostia, eso suena complicado de hacer. Efectivamente, es complicado de hacer. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hace falta buenos bomberos forestales para usar esas técnicas. Entonces, efectivamente, somos mejores bomberos forestales que hace 20 años, que hice un CAS, y ahora usamos más esa herramienta probablemente que hace 20 años. Yo creo que sí. Y luego, aparte, hay otra pequeña variable que también la he intentado entender, si he entendido bien, y es que cada vez hay más pereza en el dispositivo a trabajar en el choque directo con la llama, que es muy penoso y muy castigado. No es porque te vayas a quemar, no te tienes que quemar vivo, es decir, pero es muy físico, tienes que ir a buscar el frente de llama y a veces nos parece más cómodo esperar al incendio en una pista forestal y encender el canto de la pista forestal y prácticamente pasas de un desgaste físico brutal, que es meterte a pelearte con las llamas, que luego tienes que abrir unas motosierras en el camino, dejarlo todo bien terminado, a darle fuego a una pista forestal que vas andando con un mesero en la mano. O sea, al final es así. Entonces, mi sensación es también que quizás se nos vamos, o sea, muchos planteamientos de extinción de incendios se va a buscar ya muy desesperadamente, muy rápido, muy prematuramente los contrafuegos y qué pasa con los contrafuegos, que muchas veces te salen mal y lo que haces es hacer el incendio más grande, que le prendes fuego, se te escapa el propio fuego y entonces al final el incendio estaba allí, tú lo has prendido aquí para quemar esto, pero se te va hacia allá, pues otro punto más grande, quiero decir, pues aquí en Cuevas del Valle pasó, que hubo contrafuegos que salieron a Cuevas del Valle, Sí. que hubo algún contrafuego que salió mal, pero bueno, que es algún contrafuego mal, quiero decir, hay un momento en que también es lo único que puedes hacer, lo intentas y si sale mal, mal, si sale bien, bien. O si sale a medias, que a medias quiere decir que a lo mejor durante 2 kilómetros ha salido bien, pero luego se te salta. Bueno, pues si 2 kilómetros has conseguido parar todo ese incendio que venía por allí, pues 2 kilómetros que le has quitado, o sea que también está bien. Pero quizás sí que hay una parte de... Yo sí que me quedo con alguna anécdota, hubo una en León, una final de campaña, en estos incendios, que se planteaba un contrafuego que a mi punto de vista era un complejo, o sea, esto es más complejo que el incendio, lo que se quiere hacer aquí, ¿no? Y no, es que te metes y luego se nos reproduce, bueno, pues habrá que hacerlo para que no se reproduzca, pero si te puedes meter y apagarlo ya, pues no te metes
Y si no, pues lo dicho, aquí tenemos los libros, Sí, hacer un anillo y queréis Si leer. alguno tiene libros y quiere que Raúl se lo firme, pues, y bueno, luego hay ejemplares para consular esto. Lo que sea. Libros, publicar, porque bueno, y antes de eso, bueno, yo quería. Mira, Sí, pues ya que estamos más. Mira, vamos a hacer un trueque porque nosotros la editorial la lleva Jorge, son muy majos. Está bien decirlo público también, que le regalan un ejemplar de cada para la biblioteca del pequeño museo de. Nada, hemos tenido un pequeño detalle los compañeros del museo y tal, y bueno, hemos hecho una pequeña placa, es una pizarra, en realidad no es escuela, es una pizarrita. Entonces, bueno, pues hemos puesto aquí el emblema de la Abril de Daroca, hemos puesto lo de nuestro parche del museo, y aquí hay una pequeña foto con la Peña Muñana, que es la marca registrada de aquí de Galarzo. Sí, que está ahí. Sí, que está ahí, si no viene de Madrid, a ver. Sí. Y bueno, pues nada, pues esto para ti, que yo desde allá. No hacía falta, pero no, bueno, pero ya que te lleves un buen recuerdo nuestro, y gracias por venir a Calarzo, y que en el futuro puedas venir otro día. Y bueno, os digo también una cosita. Ahora hacemos lo del tema de los libros y luego ahí tenemos un vinito dulce de la tierra y unos productos típicos de aquí. El vino es de la bodega de Galarzo, los dulces son del ayuntamiento y ya está. Pues luego pues a cruzarnos la mañana con un dulcecito y aquí tenéis los libros y ya está. Y muchas gracias a todos. Bueno, hay una Yo quería dar las gracias porque te animaras por todo este tiempo que te ha costado escribirlo y que te animaras a hacerlo porque, no sé, son 4 libros los que hay, o sea que no hay esta visión no se ve si no hay personas como tú que se animan a hacerlo y a traerlo. Que sí se puede ver en los medios cuando pasa, cuando hay fuego y nos cuentan que se está quemando el monte, pero bueno, tener esa visión y poder leerla en casa y traerla de esta manera, pues gracias. Vale.